47 puñaladas. Eso fue lo que dijeron en el juicio. 47 veces hundí ese cuchillo en el cuerpo de mi madre. 47 veces escuché el sonido del acero atravesando piel, músculo, órganos. 47 veces vi la sangre brotar. Y no paré. Ni cuando ella gritó mi nombre. Ni cuando suplicó por su vida. Ni cuando sus ojos me miraron con terror absoluto. Seguí apuñalando. Una y otra vez. Hasta que mi brazo se cansó. Hasta que ella dejó de moverse. Hasta que me di cuenta de que había convertido a mi propia madre en un cadáver irreconocible tirado en el suelo de nuestra cocina. Me senté ahí, cubierto de su sangre, sosteniendo todavía el cuchillo, y llamé a la policía. Les dije que acababa de asesinar a alguien. Me arrestaron, me procesaron, me condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y ahora llevo 5 años aquí dentro. 5 años recibiendo golpizas todos los días. Porque en prisión matar a tu madre es el peor crimen que puedes cometer. Peor que matar a desconocidos. Peor que cualquier otra cosa. Me han roto la nariz 7 veces. Me han roto costillas más veces de las que puedo contar. Me han sacado dientes. Me han dañado un ojo permanentemente. Cada día despierto sabiendo que alguien me va a golpear. En el comedor, en el patio, en las duchas, en mi celda. No hay escape, no hay tregua. Y todos los días me preguntan lo mismo. ¿Cómo pudiste matar a tu propia madre? ¿Qué clase de monstruo hace eso? Y yo nunca respondía. Porque nadie me creería. Nadie creyó mi historia durante el juicio. Pero hoy voy a contar la verdad. Toda la verdad. Porque finalmente hay alguien que la encontró. Alguien que tiene pruebas de que yo no estaba loco. De que lo que hice tenía una razón. Una razón horrible. Devastadora. Pero una razón. Me llamo Axel. Tengo 26 años. Llevo 5 años cumpliendo cadena perpetua por el asesinato brutal de mi madre Patricia. Esta es la primera vez que hablo públicamente sobre lo que pasó. La primera vez que cuento mi versión completa. ¿Por qué un chico normal de 21 años terminó apuñalando 47 veces a la mujer que le dio la vida? Los medios me llamaron monstruo, depravado, el hijo más desalmado que habían visto. Dijeron que no había explicación, que simplemente era malvado, psicópata. Y durante 5 años, mientras me golpeaban todos los días, mientras escuchaba cómo me llamaban asesino de madres, yo guardé silencio. Porque ¿qué caso tenía defenderme? ¿Quién me iba a creer? Pero hoy las cosas son diferentes. Hoy finalmente puedo demostrar que no estaba inventando nada. Que mi madre no era la santa mujer que todos creían. Que era algo mucho peor. Un monstruo disfrazado de madre amorosa, y que lo que le hice fue la única justicia que mi hermana iba a tener. Voy a empezar desde el principio. Desde mucho antes de esa noche. Porque para entender lo que hice, necesitan conocer mi historia. Necesitan conocer a mi familia. Necesitan saber quién era yo antes de convertirme en esto. Yo nací hace 26 años. No nací solo. Nací con una hermana gemela, Luna. Éramos idénticos en todo menos en el género. Mismo cumpleaños, misma hora, mismo minuto casi. Salí yo primero y ella 2 minutos después. Y desde ese día fuimos inseparables. Éramos 2 mitades de un todo. Compartíamos todo. Habitación, juguetes, amigos, secretos. Éramos más que hermanos. Éramos gemelos. Y eso es un vínculo que la gente que no tiene gemelos no puede entender completamente. Es como tener otra versión de ti mismo en el mundo. Alguien que te entiende sin palabras, que siente lo que sientes, que es parte de ti de una forma que nadie más puede ser. Crecimos en una casa pequeña, solo nosotros y nuestra madre Patricia. Nuestro padre nos abandonó cuando éramos bebés. No lo conocimos nunca, ni siquiera tengo fotos de él. Solo sé su nombre porque está en nuestro certificado de nacimiento. Pero para efectos prácticos no existía. Era solo mamá, Luna y yo. Una familia de 3. Mamá trabajaba como administrativa en una empresa. No ganaba mucho, pero nos alcanzaba. Vivíamos modestamente, pero no nos faltaba nada esencial. Teníamos comida, ropa, techo. Y nos teníamos el uno al otro. Luna era mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera de todo. Jugábamos juntos,
Estudiábamos juntos. Nos protegíamos mutuamente cuando otros niños se burlaban. Éramos un equipo, y yo la adoraba. Era mi hermana, mi gemela, mi persona favorita en el mundo entero. Cuando teníamos 12 años, noté que Luna empezó a cambiar. Se volvió más callada, más distante. Pasaba mucho tiempo sola en su habitación. No quería jugar tanto como antes. Yo le preguntaba qué le pasaba. Ella decía que nada, que solo estaba cansada, que la escuela era estresante. Yo le creía. Pensaba que era parte de crecer, que tal vez las niñas maduraban más rápido que los niños, que era normal que empezara a tener su propio espacio. Pero había algo más, algo que yo no veía, algo que estaba pasando cuando yo no estaba presente, algo horrible que se desarrollaba en las sombras de nuestra casa, y yo no tenía idea, no tenía ni la más mínima sospecha. Luna empezó a tener marcas, moretones en los brazos, en las piernas. Le preguntaba cómo se los hacía. Ella decía que se caía mucho, que era torpe, que se tropezaba con cosas, y yo le creía porque, ¿por qué no le creería? Era mi hermana, mi gemela. No tenía razón para mentirme, o eso pensaba. Pero ahora sé que las marcas no eran de caídas, eran de algo mucho peor. Y Luna no me lo contaba porque estaba aterrorizada, porque había sido amenazada, porque pensaba que si hablaba, yo sufriría las consecuencias. Así que guardó silencio. Soportó todo sola, mientras yo vivía mi vida sin saber que mi hermana estaba siendo torturada. Los años pasaron. Entramos a la secundaria. Luna se volvió aún más callada, más retraída. Dejó de tener amigas. Solo me tenía a mí. Y yo empecé a preocuparme más. Le decía que debería socializar más, hacer nuevos amigos, salir más. Ella solo negaba con la cabeza. Decía que estaba bien, que me tenía a mí y eso era suficiente. Y yo pensaba que era dulce, que éramos tan unidos que no necesitábamos a nadie más. Pero ahora entiendo que no era que no quisiera amigos, era que no podía tenerlos. Porque si alguien se acercaba demasiado, si alguien empezaba a hacer preguntas, la verdad podría salir, y nuestra madre no podía permitir eso. Cuando teníamos 16 años, todo colapsó. Fue un martes. Volví de la escuela como siempre. Entré a la casa y encontré a mi madre en la sala, llorando, histérica. Me dijo que subiera a ver a Luna, que algo terrible había pasado. Subí corriendo las escaleras. Abrí la puerta de su habitación y la vi, colgando, una soga alrededor del cuello, atada a la viga del techo. Muerta. Mi hermana gemela, la otra mitad de mi alma, muerta a los 16 años. Grité. Lloré. Bajé su cuerpo aunque ya sabía que era demasiado tarde. Llamé a la policía, a la ambulancia, pero no había nada que hacer. Luna estaba muerta. Se había suicidado. Eso fue lo que dijeron. Había dejado una nota. Decía que no podía más, que la vida era demasiado difícil, que lo sentía, su letra, su firma. Todo indicaba que era real, y yo no tenía razones para dudar. Mi hermana se había quitado la vida, y yo no lo vi venir. No pude salvarla. Esa culpa me destruyó. El funeral fue pequeño. Algunos compañeros de escuela, algunos vecinos, mi madre y yo. Enterramos a Luna en un cementerio modesto, y después de eso, mi vida perdió todo color, todo sentido. La mitad de mí estaba en esa tumba, y no sabía cómo seguir viviendo sin ella. Mi madre también parecía devastada. Lloraba constantemente. Se culpaba por no haber visto las señales, por no haber sabido que Luna estaba sufriendo tanto. Y yo la consolaba. Le decía que no era su culpa, que ninguno de nosotros lo sabía, que Luna había ocultado bien su dolor. Pero ahora sé la verdad. Ahora sé que esas lágrimas eran actuación, que mi madre no se sentía culpable por no salvar a Luna. Se sentía satisfecha de haberla eliminado exitosamente, de haber salido impune de un asesinato perfecto. Los siguientes años fueron grises. Terminé la secundaria. Entré a la universidad a estudiar contabilidad. Pero todo lo hacía en automático, sin pasión, sin propósito. Solo existía. Trabajaba medio tiempo en una tienda, estudiaba, volvía a casa, y cada noche pensaba en Luna, en cómo habría sido su vida si no se hubiera suicidado, en todo lo que nos perdimos, en todo lo que nunca haríamos juntos,
La culpa me comía por dentro. Sentía que había fallado como hermano, como gemelo. Debía haber visto que algo estaba mal. Debía haberla salvado. Esa culpa me perseguía todos los días durante 5 años, hasta que lo descubrí, hasta que encontré la verdad. Y esa verdad cambió absolutamente todo. Fue hace 5 años. Yo tenía 21 años. Estaba limpiando el ático de la casa. Era algo que había postergado durante mucho tiempo. El ático estaba lleno de cajas viejas, cosas de cuando Luna y yo éramos niños, cosas que mi madre había guardado, y yo finalmente decidí que era hora de organizarlo todo, de donar lo que no necesitábamos, de hacer espacio. Así que subí ahí un sábado por la mañana. Mi madre estaba en el trabajo, yo estaba solo, y empecé a revisar cajas, ropa vieja, juguetes, libros, recuerdos. Cada objeto me traía memorias de Luna, y dolía, pero seguí. Pero antes de contarles qué encontré, necesito que hagan algo. Si esta historia los tiene enganchados, si quieren saber qué descubrí en ese ático, denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita, porque lo que viene a continuación es la parte más oscura, la parte que explica todo, la parte que cambió mi vida para siempre, y necesito que estén preparados para escucharla. Así que por favor, denle al botón de suscribirse. Está ahí abajo. Solo toma un segundo. Lo que sigue va a ser perturbador, pero necesitan escucharlo. Estaba moviendo cajas cuando encontré una que no reconocía. Era una caja de metal, con candado, escondida detrás de otras cajas en la esquina más alejada del ático, como si alguien hubiera intentado ocultarla lo mejor posible. Sentí curiosidad. Busqué algo para romper el candado. Encontré un martillo. Golpeé hasta que el candado cedió. Abrí la caja. Y dentro había discos duros externos. 3 discos duros, etiquetados con años. 2013 a 2015, 2015 a 2017, 2018. Los años que Luna estuvo viva en su adolescencia. No sabía qué esperar. Tal vez videos familiares, tal vez fotos. Bajé los discos duros, los conecté a mi computadora y empecé a explorar los archivos. Había cientos de videos, organizados por fecha, etiquetados meticulosamente. Abrí el primero. Fecha: marzo de 2013. Y lo que vi me hizo querer vomitar. Era Luna. Tenía 12 años en ese video. Estaba atada a una silla en el sótano de nuestra casa, llorando. Y nuestra madre estaba ahí, con ella, golpeándola. No solo golpes leves, golpes fuertes, con objetos, con cables, mientras Luna gritaba y suplicaba que parara. Y mi madre la filmaba todo, con una cámara fija, capturando cada momento, cada golpe, cada grito, cada súplica. Y en algunos momentos se podía escuchar la voz de mi madre, diciéndole a Luna que se callara, que se lo merecía, que era patética. Cosas horribles que ningún padre debería decirle a su hijo. Cerré el video. No podía seguir viéndolo. Pero tenía que saber más. Tenía que entender qué era esto. Abrí otro video. Otro. Todos eran lo mismo. Mi madre torturando a Luna. En diferentes momentos. Durante años. Videos de 2013, 2014, 2015, 2016. Años de tortura sistemática. Y yo nunca lo supe. Nunca vi nada. Porque todo pasaba cuando yo no estaba. Cuando estaba en la escuela. Cuando estaba con amigos. Cuando estaba trabajando. Mi madre esperaba que yo no estuviera. Llevaba a Luna al sótano. Y la torturaba. Y lo grababa todo para poder revivirlo después. Era una sádica. Una psicópata. Un monstruo que disfrutaba causando dolor a su propia hija. Había más. Encontré documentos en los discos duros. Notas que mi madre había escrito, describiendo lo que le hacía a Luna, por qué lo hacía, y lo que leí me heló la sangre. Mi madre odiaba a Luna. La odiaba desde que nació. ¿Por qué? Por una razón enfermiza. Porque cuando nacimos yo fui quien salió primero. Yo fui el fuerte, y mi madre decidió que yo era su favorito, el que valía la pena. Y Luna era la débil, la que no merecía amor, la que merecía sufrir.
Y durante años, mi madre canalizó todo su odio irracional hacia Luna. La torturaba porque disfrutaba su sufrimiento. La grababa para poder ver los videos una y otra vez. Era su entretenimiento, su placer retorcido. Y Luna nunca me lo dijo porque mi madre la amenazaba. Le decía que si hablaba, empezaría a torturarme a mí también, que me haría sufrir peor que a ella. Así que Luna aguantó todo en silencio. Soportó años de tortura para protegerme, para mantenerme a salvo, para que yo pudiera vivir sin saber el horror que estaba pasando bajo nuestro mismo techo. Y luego encontré el último video, el que lo explicaba todo. Fecha, octubre 2018. El día que Luna murió. Abrí el video con las manos temblando y vi algo que nunca podré olvidar. Mi madre drogando a Luna, poniéndole algo en una bebida. Luna perdiendo el conocimiento. Mi madre llevando su cuerpo inconsciente a su habitación, armando la escena, atando la soga al cuello de Luna, colgándola de la viga y esperando hasta que Luna dejó de respirar y luego escribiendo la nota de suicidio, con la letra de Luna, perfectamente imitada. Mi madre había practicado. Tenía páginas y páginas de práctica de la letra de Luna, y en el video se la podía ver escribiendo la nota, palabra por palabra, y luego bajando las escaleras, esperando un tiempo prudente, y empezando a actuar, a gritar, a llorar, a hacerse la madre devastada. Todo era mentira. Luna no se suicidó. Mi madre la asesinó, y lo hizo parecer suicidio perfecto. Y todos le creyeron. La policía, los forenses, yo, todos. Cerré la computadora. No podía procesar lo que acababa de ver. No podía creer que todo este tiempo había estado viviendo con la asesina de mi hermana, con el monstruo que la torturó durante años, que disfrutó cada momento de su sufrimiento, que finalmente la mató cuando decidió que ya no le servía, y había salido impune, completamente impune. Durante 5 años había vivido libre, durmiendo tranquila, sin consecuencias, mientras yo sufría la pérdida, mientras me culpaba a mí mismo, mientras lloraba por Luna, sin saber que la persona que debía estar llorando era quien la había matado. Sentí una rabia que nunca había sentido, una rabia que me quemaba por dentro, que exigía acción, que gritaba por justicia. Mi madre había torturado y asesinado a Luna, y tenía que pagar, tenía que sufrir, tenía que sentir aunque fuera una fracción del dolor que Luna sintió durante años. Pensé en ir a la policía, en mostrarles los videos, en dejar que el sistema la procesara. Pero algo me detuvo, el miedo de que encontrara alguna forma de escapar, de que su abogado argumentara locura temporal, de que saliera libre eventualmente. No podía arriesgarme, no podía permitir que hubiera ninguna posibilidad de que no pagara completamente por lo que hizo. Esperé a que mi madre llegara del trabajo. Bajé los discos duros del ático, los puse en mi mochila y esperé. Ella llegó a las 6 de la tarde. Entró a la casa sonriendo. Me preguntó cómo había estado mi día, como si fuera una madre normal, como si no fuera una asesina. Le dije que necesitábamos hablar, que había encontrado algo en el ático. Su sonrisa desapareció. Me preguntó qué había encontrado. Saqué uno de los discos duros. Le dije que había visto todo. Todos los videos. Todas las notas. Que sabía lo que le había hecho a Luna. Que sabía que la había asesinado. Su cara cambió completamente. Ya no había fingimiento. Ya no había actuación. Solo había frialdad. Me preguntó qué iba a hacer con esa información. Si iba a ir a la policía. Le dije que debería. Que merecía pudrirse en prisión por el resto de su vida. Ella se rió. Se rió y me dijo que no tenía pruebas suficientes, que los videos podían ser cuestionados, que su abogado los declararía inadmisibles, que ella negaría todo, que diría que eran falsos, que yo los había creado digitalmente, que nunca podría probar nada, y que si intentaba arruinar su vida, ella encontraría la forma de arruinar la mía. Me amenazó. A mí, su hijo, el único hijo que le quedaba. Y no mostró ni una pizca de remordimiento por Luna. No mostró tristeza. No mostró culpa. Solo mostró molestia de que hubiera descubierto su secreto.
Le pregunté por qué lo había hecho, qué había hecho Luna para merecer eso, y ella me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que Luna no merecía vivir, que era débil, que desde que nació fue un error, que yo era el fuerte, el valioso, y Luna era solo un desperdicio de espacio, que disfrutó cada momento de torturarla, que ver su dolor le daba placer, que era lo más divertido que había hecho en su vida, y que cuando finalmente la mató, sintió alivio. Alivio de no tener que seguir fingiendo que le importaba, que solo me mantuvo a mí porque yo era útil, porque yo trabajaba, porque yo pagaba cuentas, pero que en el fondo no me amaba tampoco, solo me toleraba. Lo dijo todo con una calma espeluznante, como si estuviera hablando del clima, como si no acabara de confesar que torturó y asesinó a su propia hija. No recuerdo exactamente qué pasó después. Todo es borroso. Sé que fui a la cocina, sé que tomé un cuchillo del cajón, el más grande que encontré, sé que volví a la sala, y sé que me lancé sobre ella, y empecé a apuñalarla, 1 vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces. No contaba, solo actuaba, solo dejaba que la rabia controlara mi cuerpo. Ella gritó, intentó defenderse, pero yo era más fuerte, más rápido, más furioso, y seguí hasta que ella dejó de moverse, hasta que dejó de gritar, hasta que la sala estaba cubierta de sangre, y aún así seguí, porque cada puñalada era por Luna, por cada día que sufrió, por cada golpe que recibió, por cada lágrima que derramó, por los 5 años que viví creyendo que se había suicidado, por todo. Cuando finalmente paré, mi madre estaba muerta, irreconocible, y yo estaba cubierto de sangre, sosteniendo el cuchillo, respirando pesado y sintiendo nada, solo vacío. Había matado a mi madre, pero también había vengado a mi hermana. Me senté en el piso, al lado de su cuerpo, y llamé a la policía. Les dije que había asesinado a alguien, que vinieran, y mientras esperaba, pensé en Luna, en cómo habría sido su vida si hubiera sobrevivido, en todo lo que nos robaron, en todo lo que perdimos por culpa del monstruo que ahora yacía muerto a mi lado. La policía llegó, me arrestaron, me preguntaron por qué lo hice. Les conté todo, sobre los videos, sobre la tortura, sobre el asesinato de Luna. Les mostré los discos duros que había guardado en mi mochila. Les dije que revisaran el ático, que ahí estaban más evidencias, que todo lo que decía era verdad. Pero cuando fueron a buscar los discos duros que había dejado conectados a mi computadora, ya no estaban. Alguien había entrado a la casa antes que la policía. Tal vez un vecino que escuchó los gritos, tal vez alguien más, no lo sé. Pero los discos duros principales habían desaparecido, y cuando revisaron el ático no encontraron nada más, ninguna caja, ninguna evidencia. Solo los 3 discos duros que yo tenía en mi mochila, y cuando intentaron reproducirlos, estaban corruptos. No funcionaban. Tal vez se dañaron en la confusión. Tal vez yo hice algo mal al desconectarlos. No lo sé. Pero sin esos videos funcionando, no había pruebas de nada. Me procesaron por asesinato en 1er grado. El juicio fue rápido. Yo confesé todo. Expliqué sobre los videos, sobre la tortura, sobre cómo mi madre había asesinado a Luna. Pero sin pruebas, mi historia sonaba absurda. ¿Una madre torturando a su hija durante años sin que nadie se diera cuenta? ¿Filmándolo todo? ¿Y luego asesinándola y haciéndolo parecer suicidio perfecto? El fiscal me pintó como un mentiroso, como un psicópata que había inventado una historia elaborada para justificar el asesinato brutal de su madre. 47 puñaladas, repetía constantemente. 47 veces. Eso no es defensa propia, eso no es un acto impulsivo, eso es ensañamiento, eso es crueldad pura. El jurado me miró con asco, el juez me miró con desprecio, y yo no podía culparlos. Sin pruebas, solo era un hombre de 21 años que había masacrado a su madre. Me declararon culpable. El juez me condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dijo que lo que hice fue uno de los crímenes más atroces que había presenciado en su carrera. Que matar a tu propia madre con tal brutalidad era imperdonable. Que merecía pasar el resto de mi vida encerrado. Y así fue como terminé aquí, en esta prisión, donde he pasado los últimos 5 años,
Y estos 5 años han sido el infierno en la tierra. Los presos tienen un código inquebrantable, y asesinar a tu madre está en la cima de la lista de crímenes imperdonables. No importa la razón, no importa la historia, solo importa que maté a la mujer que me dio la vida. Y por eso merezco sufrir. Al menos eso es lo que ellos creen, y me hacen sufrir, todos los días, sin falta. Cada mañana me despierto sabiendo que alguien me va a golpear hoy. En el desayuno, alguien me tira comida, me escupe, me empuja. En el patio, siempre hay un grupo esperando para atacarme. En las duchas es peor, es donde me han hecho más daño, porque ahí no hay cámaras en todos los ángulos. Ahí pueden ser más brutales. Me han roto la nariz 7 veces en 5 años. La primera vez fue en mi primera semana. 3 tipos me rodearon en el patio. Me dijeron que era un hijo de puta que mataba madres, y empezaron a golpearme. Me rompieron la nariz, me rompieron 2 costillas, me dejaron inconsciente. Los guardias intervinieron eventualmente, pero el daño ya estaba hecho. La segunda vez fue 2 meses después. En las duchas, 4 tipos me atacaron con tubos de metal envueltos en toallas. Me rompieron la nariz de nuevo. Me rompieron más costillas. Me dejaron marcas permanentes en la espalda. La tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vez fueron variaciones de lo mismo. Diferentes atacantes, diferentes armas improvisadas, pero siempre el mismo resultado. Más huesos rotos, más cicatrices, más dolor. Me han roto costillas tantas veces que he perdido la cuenta. Creo que he tenido costillas rotas o fisuradas casi constantemente durante estos 5 años. Apenas se curan de un ataque cuando llega el siguiente. Me han sacado 5 dientes a golpes. 3 en el lado izquierdo, 2 en el derecho. Ahora tengo huecos en mi boca. Hablo diferente, como diferente, y me recuerdan constantemente lo que me hicieron. Me dañaron permanentemente el ojo izquierdo. Hace 3 años, un tipo me golpeó directamente en el ojo con algo duro. Perdí parcialmente la visión. Veo borroso de ese ojo. Los doctores de la prisión dijeron que el daño era irreversible. Ahora soy prácticamente tuerto. Y no solo es violencia física, es tortura psicológica constante. Me llaman asesino de madres, hijo del demonio, escoria humana. Me dicen que mi madre está en el cielo y yo estoy yendo al infierno. Que me van a matar eventualmente. Que van a hacer que sufra tanto que voy a rogarles que me maten. Y no puedo defenderme, porque si peleo de vueltas y lastimo a alguien, me meten en confinamiento solitario. Y el solitario es peor que las golpizas. Es la locura. Es 23 horas al día en una celda diminuta sin contacto humano. Sin ventanas. Sin nada más que tu mente volviéndose contra ti. He estado en solitario 4 veces. La más larga fue de 3 meses. 3 meses donde casi pierdo la razón. Donde empecé a ver cosas, a escuchar cosas, a olvidar quién era. Así que ahora aguanto. Dejo que me golpeen. No peleo de vuelta. Solo sobrevivo día a día. Hasta que hace 2 semanas recibí una visita inesperada. Un hombre de unos 40 años, cabello oscuro con algunas canas, lentes, aspecto intelectual. Se presentó como Fernando Ibarra, documentalista. Me dijo que había estado investigando suicidios juveniles para un documental. Casos que parecían suicidios pero que tenían inconsistencias. Y el caso de Luna había llamado su atención. Algo no cuadraba. Los reportes decían que era una chica normal, sin historial de depresión, sin intentos previos, sin señales de advertencia, y de repente se suicida un martes cualquiera. Fernando había entrevistado a gente que conoció a Luna, maestros, compañeros de clase, vecinos, y todos decían lo mismo, que Luna era callada pero no parecía deprimida, que era extraño, que algo no tenía sentido. Fernando siguió investigando. Revisó el reporte de la autopsia, revisó fotos de la escena y encontró pequeñas inconsistencias. Nada definitivo, pero suficiente para mantenerlo intrigado. Y luego se enteró de mi caso, de cómo yo había asesinado a mi madre 5 años después del supuesto suicidio de Luna, de cómo yo había afirmado que mi madre la torturó y asesinó, y aunque todo el mundo pensaba que yo estaba loco, Fernando decidió investigar más. Pasó 2 años investigando, y finalmente encontró algo que cambiaba todo.
Me dijo que había descubierto que mi madre tenía una cuenta en un servicio de almacenamiento en la nube, bajo un nombre falso. Una cuenta que nadie sabía que existía. Y en esa cuenta había archivos, videos, los mismos videos que yo había visto en los discos duros, copias de respaldo que mi madre había subido años atrás, cientos de videos, organizados, etiquetados. Todo estaba ahí. Fernando había conseguido acceso a esa cuenta con ayuda de un equipo legal y de expertos en tecnología, con órdenes judiciales, con todo el proceso apropiado, y había descargado todo. Había visto los videos, todos, y me dijo algo que me hizo llorar por primera vez en 5 años. Me dijo, tenías razón, todo lo que dijiste era verdad. Tu madre torturó a Luna durante años, y la asesinó. Tengo las pruebas, tengo todo. Le pregunté si eso significaba que podría salir, que podrían reabrir mi caso. Fernando bajó la mirada. Me dijo que legalmente era complicado, que yo había sido condenado, que había confesado, que aunque ahora había pruebas de que mi madre era un monstruo, eso no cambiaba el hecho de que yo la había asesinado brutalmente. Que los abogados estaban trabajando en apelar mi caso, pero que podría tomar años, tal vez décadas. Tal vez nunca tendría éxito. El sistema no perdona fácilmente, pero al menos ahora la verdad podía salir. Al menos el mundo podría saber quién era realmente mi madre. ¿Y quién fue realmente Luna? Una víctima. No una chica que se rindió, sino alguien que fue torturada hasta que su asesina decidió eliminarla. Por eso estoy haciendo esto. Por eso estoy contando mi historia hoy. Porque finalmente puedo demostrar que no estaba inventando nada. Que los videos existen. Que todo lo que dije era verdad. Que mi madre era un monstruo que torturó y asesinó a mi hermana gemela. Y que yo hice lo único que pude hacer cuando descubrí esa verdad. La detuve. De la única forma permanente que conocía. Con 47 puñaladas. ¿Fue brutal? Sí. ¿Fue excesivo? Probablemente. ¿Me arrepiento? De la brutalidad, sí. De haberla matado, no. Ni por un segundo. ¿Valió la pena? Voy a morir en esta prisión. Siendo golpeado todos los días. Sin futuro. Sin esperanza. Mi vida terminó ese día cuando enterré ese cuchillo en el cuerpo de mi madre. Pero Luna finalmente tiene justicia. Finalmente el mundo sabe que no se suicidó. Que fue asesinada. Que sufrió durante años a manos de alguien que debía protegerla. Y su memoria ha sido restaurada. Ya no es la chica que se rindió. Es la víctima que merece ser recordada. Y eso tiene que valer algo. Tiene que significar algo. Gracias por escuchar mi historia completa. Sé que fue perturbadora. Sé que fue difícil. Pero necesitaba contarla. Necesitaba que el mundo supiera la verdad. Si esta historia los impactó, les pido que le den me gusta al video. Que se suscriban al canal. Que activen la campanita. Historias como la mía necesitan ser escuchadas. Para crear conciencia de que los monstruos existen. Y a veces, viven en tu propia casa. Y a veces las víctimas sufren en silencio porque están aterradas. Y a veces la justicia solo llega cuando alguien toma medidas desesperadas. Perdonen si el video fue muy largo. Pero no podía contar esto en menos tiempo. Necesitaba que entendieran todo. Cada detalle. Cada decisión. Cada consecuencia. Gracias por estar aquí hasta el final. Me llamo Axel. Tengo 26 años. Tengo cadena perpetua. Llevo 5 años recibiendo palizas brutales diarias. Le di 47 puñaladas a mi madre. Y hoy finalmente he contado la verdad. La verdad de que ella torturó y asesinó a mi hermana gemela Luna. La verdad de que yo hice lo único que podía hacer. Vengarla. Y aunque moriré en esta prisión, al menos Luna puede descansar en paz sabiendo que su historia finalmente fue contada. Que el mundo sabe lo que le pasó. Y que su asesina pagó por lo que hizo.